Listo. Entonces, teniendo en consideración lo dicho, ¿no? De que tercera edad, sexo masculino, entonces nos va ubicando, es una oncohematología. También vamos a ver qué células de la hematopoiesis se va a ver afectada para nosotros contemplar el por qué tenemos que conocer primero la hematopoiesis fisiológica para luego entender la patológica, ¿no? En primera instancia, ¿qué cosa es una gammopatía monoclonal? Constituye un grupo de trastornos caracterizados por la proliferación clonal de las células B en sus últimos estadios de la maduración, esta célula plasmática y o linfoplasmocito, que producen una inmunoglobulina homogénea de carácter monoclonal, que es el componente M. Si nosotros nos vamos a la hematopoiesis, tenemos el stem cell. El stem cell a su vez tiene dos células hijas, una linfoide y una mieloide. En el estirpe de las linfoides, a su vez vamos a tener a los linfocitos T, a los linfocitos B, que maduran, salen a la periferia y también vamos a encontrar con estas células plasmáticas que son propias de la médula ósea, que no salen a la periferia y componen 1% fisiológicamente dentro de la médula ósea. Al tener un 1% de la totalidad del componente hematopoyético, entonces cuando queremos visualizarlo, en las láminas de un mielograma es muy difícil de encontrarlo. Pero, dada la enfermedad, sufre la mutación justamente esa célula plasmática y es por eso que estas se van a eh, reproducir, se van a proliferar, van a invadir la médula ósea y eso es lo que va a generar el mieloma múltiple. Volviendo nuevamente, ¿no? Estamos con que estas células producen una inmunoglobulina homogénea de carácter monoclonal, también llamado componente E. El carácter monoclonal lo define la expresión de un solo tipo de cadena ligera, puede ser capa, lambda, y cuando la paraproteína es compleja, un solo tipo de cadena pesada. Entonces, vemos aquí en este cuadro cómo se ve una inmunoglobulina, cuáles son sus cadenas ligeras y cuáles son sus cadenas pesadas. Muy bien. Entonces, ¿de dónde viene la palabra miel? Y oma, ¿no? Mielo es porque es médula y oma porque es tumor. Tumor de la médula ósea. Y ahí viene la palabra mielo. Entonces, ¿qué es un mieloma? Es una neoplasia, hablamos de un componente cancerígeno, generalmente fatal, en la cual las células plasmáticas anormales, patológicos, proliferan difusamente en la médula ósea. Entonces, esta figurita aquí resalta cómo se visualizan estas células, pero ya mutadas, ¿no? Hablamos de plasmocitomas. Lo característico de estas células es que sí van a tener siempre el núcleo hacia un extremo, ladeado, ¿no? Y sus células plasmáticas van a ser completamente amplias. Más adelante vamos a ver muchas más imágenes, pero para tener una idea de esta parte inicial. ¿Qué dice la OMS? La OMS nos dice que el mieloma múltiple se define como una neoplasia de células plasmáticas multifocal que afecta a la médula ósea y se asocia a la producción de proteínas monoclonal, séricas o biourinarias. Es decir, yo puedo solicitar una muestra de sangre o puedo solicitar una muestra de orina y en estos pacientes voy a encontrar esta proteína monoclonal. Que se caracteriza de qué manera, ¿no? El paciente con mieloma múltiple, en primera instancia, lo que vamos a observar es un cuadro de anemia. La hipercalcemia tiene una razón de ser. Al eh, proliferar estas células plasmáticas, propio de que estamos viendo de que hay una inmunoglobulina de por medio, lo que se va a producir en gran escala son los osteoclastos, los cuales, en lugar de que se fijen en los huesos, hace de que el calcio se libere a la sangre, por ende vamos a encontrar demasiado calcio elevado en la sangre, mientras
que en los huesos se van a encontrar descalcificados. Muchas veces se puede uno confundir y pensar que están, bueno, sí hay una osteoporosis, pero en este caso no es propio de la edad, sino es la participación de estos osteoclastos que hacen que se libere el calcio hacia la sangre. En estos casos de mieloma múltiple, por lo mismo que hay esta liberación de proteínas, el bencellón, lo que va a pasar es que va a haber un daño a nivel de la filtración glomerular, por ende vamos a observar o en los pacientes vamos a determinar estas insuficiencias renales. Por ende, si es que el calcio se libera a la sangre, se produce lo que es la descalcificación, la osteoporosis, vamos a tener lesiones óseas en diferentes magnitudes, en diferentes proporciones, ¿no? Va a depender en qué estadio llega el paciente para conocer estas lesiones óseas. Muy bien. Entonces, las gammatopatías monoclonales incluyen todas las patologías que se originan a partir de quién? El precursor, que es el linfocito B, caracterizadas por la producción de moléculas o fragmentos de inmunoglobulina idénticas entre sí, que le llamamos clones. Por lo tanto, el mieloma múltiple pertenece a este grupo de enfermedades. Entonces, lo que estamos viendo aquí es un plasmocito donde tiene un núcleo. Este núcleo es completamente ladeado, es lo que lo caracteriza. Y cuando se muta, va a conservar esa proporción, donde el núcleo siempre va a estar de lado, pero ya en la célula mutada, el citoplasma obviamente va a ser mucho mayor. Un poquito de historia, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos? Sabemos que hay la determinación de lo que llamamos la enfermedad de Keller, escrita por primera vez por Swammers-Solly en 1844. Luego, en 1845, Henry Benson Jones, el 1 de noviembre, nos va a dar este término que se dice fragilitas osseum o molitis osseum, donde vamos a poder determinar por primera vez la fragilidad de los huesos, ¿no? El término proteína Benson-Jones fue utilizado por Fleischer en 1880. Una relación entre las proteínas Benson-Jones y las séricas del mieloma se demostró hasta 1956. James Homer hasta 1900 demostró las células plasmáticas malignas del mieloma. En 1939, Longworth y colaboradores emplearon la electroforesis en el estudio del mieloma, demostrando la existencia del tipo monoclonal. En 1962, Berhalter y colaboradores informaron que el Melphalan podía inducir remisiones. Hablar del tratamiento también es una historia aparte porque hasta la fecha se sigue postulando tratamientos no individuales, sino ya en tipo cócteles, utilizando varias alternativas. Hasta hoy en día se sabe de que el mieloma múltiple no se cura, lo que se trata es dar una calidad de vida dependiendo en el estadio que llegue el paciente, ¿no? Entonces, la epidemiología es muy importante. ¿Por qué? Porque nos ubica, como les había dicho al inicio, en relación a la edad, en relación al sexo, en relación a qué es lo que predispone la formación de esta oncohematología. Entonces, lo que tenemos es que estas gamapatillas monoclonales, que son malignas, son más frecuentes, representa, habíamos dicho, el 1% de todos los cánceres y el 10% de todas las neoplasias malignas hematológicas. La incidencia anual es de 4.7 por cada 100.000 habitantes. En hombres, como habíamos dicho, es más frecuente, y 3.2 en mujeres. La edad promedio en la que se hace el diagnóstico es a los 65 años. Es lo que la literatura nos dice, ¿no?
Y es lo que van a encontrar. Nos dice que es muy raro antes de los 40. En la actualidad esto ya no es raro y tiene el porqué y se los voy a explicar. Ligeramente más común en hombres que en mujeres. 2 veces más, obviamente, común en afroamericanos en comparación con los caucásicos. En resumen, tenemos que la edad media al diagnóstico es aproximadamente 70 años. Se habla en relación a la edad en un 37%, 65 años, en un 26% entre 65 y 74 años, en un 37% 75 años de edad a más. Entonces, todo nos implica a pacientes de la tercera edad. Sin embargo, si buscamos trabajos recientes, 5 años, por ejemplo, vamos a encontrar que la estadística de mieloma múltiple en jóvenes va en ascenso. Vamos teniendo cuadros donde se va manifestando estas patologías en pacientes más jóvenes. Y aquí viene la razón de ser, ¿no? El por qué yo puedo pensar que hoy en día, o cómo puedo justificar porque hoy en día hay más pacientes de edad jóvenes que pueden tener mieloma múltiple. Se dice que hasta ahora la etiología es desconocida, por ende se postula o se asocia a factores como, primero, la estimulación inmunitaria crónica, trastornos autoinmunes, la exposición a radiación ionizante. Aquí hay dos situaciones, ¿no? ¿Qué cosa significa tener una radiación ionizante y qué es una radiación no ionizante? La exposición ocupacional a plaguicidas, herbicidas, y uno se pone a pensar, pues, ¿quiénes utilizan estos componentes, no? Y son las personas, no solamente en, nuestra sierra, sino también en la selva, donde se cultiva, donde tiene que ver con vegetales, para que estas no se echen a perder, para que los gusanitos no los terminen matando. Entonces, también ha ido evolucionando estos componentes químicos, los hacen más potentes, al extremo en que sí termina eliminando a los gusanos, pero también de manera paralela el ser humano que esparce durante varios días, hectáreas, tiene una exposición directa, es que termina de alguna forma ocasionándole esta patología que es ME. Si retrocedemos un poquito y hablamos en relación a la radiación ionizante, tenemos que ubicarnos en dónde encontramos radiación ionizante, ¿no? Si bien es cierto, se hablan de las plantas nucleares, existen plantas nucleares a nivel mundial, pues plantas nucleares que hoy en día eh, tienen muchas cosas en favor y también en contra. El que ha causado un impacto a nivel mundial. Recordarán ustedes en el terremoto de Japón, la planta nuclear Fukushima, que fue destruida completamente, tanto así que hubo liberación de este componente radioactivo, no solamente hacia la ciudad, sino hacia el mar, donde mucha gente fallecieron. Para apagar los reactores tuvieron que entrar personas que conocían del tema y sabían que iban a morir. Y bueno, pues ahí hablamos de radiaciones ionizantes en gran demasía, ¿no? ¿Dónde más encontramos radiación ionizante? Los encontramos en todas las entidades radiológicas. Hablamos de rayos X, hablamos de tomografía, hablamos de resonancia magnética, hablamos de medicina nuclear. En todas esas áreas, lamentablemente, el tema de la radiación ionizante es de alta gama. Por ende, a los profesionales que están inmersos en esta profesión, de manera constante se les hace controles hematológicos y cuando ven que van cayendo a las 3 series, hablamos de la serie roja, la serie blanca y las plaquetas, tienen que separarlos del área, ponerlos en un área administrativa y nuevamente rotarlos cuando hayan mejorado sus componentes sanguíneos. Pero nosotros como médicos entendemos que eso lamentablemente pues está afectando de manera directa la salud de la persona, ¿no? Es una exposición. Y bueno, lo mismo sucede con medicina nuclear, lo mismo sucede con tomografía, resonancia magnética.
cada uno de estos componentes tienen alta emisión de esta radiación ionizante, ¿va? En lo que se refiere a trastornos autoinmunes, estas obviamente a lo largo del tiempo, tanto hombre como mujer, dependiendo a lo que esté expuesto, hablamos de la radiación solar, que hoy en día se convierte por el deterioro de la capa de ozono, por la gran contaminación. Entonces, la radiación solar pasa de manera directa, en especial en las mujeres, ocasionando estos trastornos autoinmunes como es les a la cabeza, entre otras patologías. Eh, También cuando hay exposición masiva, ¿no?, a bacterias, virus, hablamos de una estimulación inmunitaria crónica, ¿va? Retomando un poquito el tema de la radiación ionizante. Domésticamente en casa, todos los artefactos, la suma, chicos, la suma de los artefactos, llega promedio en menos de 30 decibeles. Y estas antenas celulares que están colocadas por doquier, lamentablemente superan los 15.000 decibeles. Si bien es cierto, estas empresas grandes se escudan en que esas son radiaciones no ionizantes, pero la Universidad de Ingeniería nos dice, ¿no?, de que lo permisible es promedio 30 decibeles en suma, ¿no?, los artefactos en casa. Entonces, hablar de 1.500 decibeles está fuera de lo que normalmente está permisible para el cuerpo humano. Trabajos que hay que hacer de investigación, por supuesto, y hay que ir documentando, ¿no? En relación a que también ha sido relacionado con la exposición al agente naranja, el famoso gas pimienta, durante la guerra de Vietnam, donde se encontraron después de algunos meses a estos pacientes con un desarrollo de mieloma múltiple. Entonces, la etiología desconocida sí, pero se asocian los factores que nos puede ayudar a inclinar la balanza y sospechar en ella en primera instancia para hacer bien el plan de trabajo y empezar a determinar las pruebas sin que nos escape la posibilidad de diagnosticar lo más antes posible. Como se entiende, las neoplasias en su mayoría son silenciosas. Estas van a manifestarse cuando ya están completamente empoderadas, ¿no?, cuando ya han proliferado, cuando ya han invadido de manera importante. Mientras tanto, desde que empieza, mientras va avanzando, entonces no se puede uno eh, dar cuenta en qué momento inicia, ¿no? Y los pacientes que nos llegan en su mayoría por emergencia y nos llegan descompensados, sangrando porque hay una anemia severa, hay una plaquetopenia severa, hay una leucopenia severa. Entonces, cuando tenemos estos tres componentes caídos, se dice que el sistema inmune está deprimido, y cuando el sistema inmune está deprimido, adicionalmente, lo que termina matando a los pacientes es un componente bacteriano, un componente viral, un componente micótico por las complicaciones que se puedan dar. Es importante saber interpretar un hemograma totalmente. Siempre vamos a ver un extremo mínimo y un extremo máximo. Cuando estén pegados a los extremos, nos está diciendo de que hay un proceso en curso. Y es así como es que hay que saber interpretar un hemograma. Entonces, anomalías cromosomales se entiende, ¿no? ¿Dónde es que se da esta mutación para este componente celular plasmático? Entonces, este plasmocito, vemos que va a haber una translocación 11-14, T4-14, una hiperdiploidía, una delección en 13Q14 y las delecciones 13P13, 17P13 y las anomalías en el 11Q. Ahora, errores en recombinaciones de cadena pesada, estratificación de riesgo en la progresión de la enfermedad. Está caracterizada por una inestabilidad genética. Se suman eventos como la mutación del RAS, la metilación del P16, alteraciones del oncogen NIC y las translocaciones secundarias, que son las mutaciones P53 y alteraciones de los microRNA. Esto como referencia, chicos, esto es lo que nosotros evaluamos a nivel ya molecular para determinar, ¿no? De manera fina y poder
canalizar mejor el tratamiento. Nuevamente, ¿no? Parte de esta etiología relacionados con los factores ambientales, habíamos comentado, ¿no? La exposición a la radiación ionizante, los pesticidas, que son los que usan los agrícolas, los posibles petroquímicos que también aumentan el riesgo. Hay una mayor incidencia en mieloma múltiple en personas con artritis reumatoide. Sabemos que la artritis reumatoide es una enfermedad autoinmune. O la obesidad. Y la obesidad hoy en día también es muy característico como una comorbilidad que nos lleva a dos cadenas grandes, ¿no? Que es las hipertensiones y los cuadros de diabetes. Un poco de fisiopatología, ahí vemos al plasmocito, vemos cómo se va a mutar en relación al mieloma múltiple, la participación o la segregación de lo que habíamos dicho, ¿no? Estos osteoblastos que van a impactar finalmente a la generación de los osteoclastos, haciendo de que se liberen los calcios hacia la sangre en lugar de que se vaya hacia los huesos. Entonces, sí, esta inhibición de estas osteoblásticas van a generar el mieloma múltiple, es lo que va a producir a gran escala y va a dar la activación, obviamente, osteoplástica. Lo mismo, estamos viendo que el mieloma múltiple, de manera fisiológica, como estas se van a mutar, siempre conservando la posición de sus núcleos de manera ladeada. Y vemos siendo esta de manera fisiológica, ¿sí? Cómo es que estas se van a mutar. Y muchas veces aparecen vacuolas, nucleolos, e incluso vamos a tener bilobulaciones que son de muy mal pronóstico. La distribución del MM según su tipo inmunológico, ¿no? A la cabeza vamos a encontrar la inmunoglobulina G con un 55%, pregunta de examen, chicos. Esto hay que tomarlo muy en cuenta porque es lo que va a prevalecer. En segundo lugar está la inmunoglobulina A, la presencia de Jones en un 15%, la inmunoglobulina D en 2%, las biclonales en 2%, no secretores 1%. Ahora, aquí empieza el tema de la diferenciación con la enfermedad de Waldenström. ¿Por qué? Porque la enfermedad de Waldenström se va a caracterizar únicamente con la inmunoglobulina E. Y vemos que para mieloma múltiple va a alcanzar con un mínimo de 0.5%, es decir, no tiene relevancia, ¿no? Entonces, para MM, lo más relevante va a ser la inmunoglobulina G. Bien, entonces aquí un poquito de lo que se va a referir, cómo es que en punto de partida esta enfermedad no solamente me va a producir anemia, me va a producir la destrucción a nivel de los huesos gracias a esta hipercalcemia, que en vez de que se vaya la concentración del calcio hacia los huesos, se va a ir hacia la sangre. Entonces, lo que vamos a tener en punto de partida, ya como foco central al mieloma, son estas proteínas monoclonales, produciendo insuficiencia renal, hiperviscosidad, amiloidosis, y obviamente lo que va a producir las complicaciones es esta inmunodeficiencia provocado por las infecciones. Las más frecuentes, obviamente, es las bacterianas, ¿no? Esos pacientes una vez diagnosticados deberían de estar en un lugar absolutamente esterilizado, completamente aislados y deberían estar solos. Pero hasta que lleguen al neoplásicas donde tienen esas condiciones, mientras estén hospitalizados en un lugar como son nuestros hospitales de tercer nivel, donde no contamos con estos espacios diferenciados, entonces en medio de ello están las famosas infecciones intrahospitalarias, donde por esta deficiencia inmunológica terminan
lamentablemente contagiándose y es donde se dan las complicaciones y a partir de ese momento es donde se complica y más bien en vez de que sea mieloma múltiple que los termine matando, pues las infecciones hospitalarias son los que terminan llevándose. Bien, entonces aquí este cuadro de patogenia, manifestaciones clínicas, es como un resumen de lo que estamos desarrollando en la fisiopatología, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a encontrar en el hallazgo clínico? ¿Cuáles son las causas subyacentes y cuál es el mecanismo patogénico? Habíamos hablado de las hipercalcemias, es decir, esta destrucción ósea se va a dar obviamente porque el calcio sale del hueso y esta destrucción ósea pues nos va a producir fracturas patológicas, las comprensiones de la médula espinal, lesiones osteolíticas que son patognomónicas y características solamente para LM y obviamente las osteoporosis y los dolores óseos por lo que llega el paciente, ¿no? Este dato es fundamental porque cuando el paciente llegue a sus manos, lo único que le va a manifestar de manera así contundente es el dolor óseo. Y como es de la tercera edad, es ahí donde muchas veces se cometen los errores y en vez de investigar bien el caso clínico, lo que terminan haciendo es tercera edad, dolor óseo, ajá, osteoporosis. Y empieza a darle AINES, ¿no? Y se ha demostrado que los AINES, lejos de ayudarlos, aceleran la enfermedad de mieloma múltiple. Por eso, detenernos un ratito, siempre pedirles un hemograma, chicos, y una radiografía de cráneo. Con estos dos exámenes, ustedes van a tener la capacidad de poder preliminarmente saber si es o no la sospecha de un mieloma múltiple. Por ende, si tengo una pregunta, no, creo que es un mensaje. Ya, entonces, eh, lo que vamos a tener es que en el hemograma, dependiendo en qué estadio llegue, las tres series sí o sí van a estar absolutamente por debajo de sus valores. Es decir, hablamos de una leucopenia leve, moderada o severa, hablamos de una anemia leve, moderada o severa, y hablamos de una plaquetopenia leve, moderada o severa. ¿Por qué? Porque estos plasmocitomas a nivel de la médula ya han proliferado, han avanzado, han destruido la parte normal y no hay células que maduren y salgan a la periferia. Y lo que va a abundar son los plasmocitomas. Entonces, es por ello que la equivocación, ¿no? Con este dolor óseo y esta osteoporosis, pensar en que simplemente es eso, una osteoporosis, a Inés y a su casa. Y ese es el gran error que se comete. Entonces, se da todo este conjunto de hallazgo clínico porque hay una expansión tumoral, ¿no? Es decir, hay una invasión de estos plasmocitomas. Entonces, hablamos de una producción de factores activadores de los osteoclastos por las células tumorales que son los plasmocitomas. En la otra parte, donde se habla sobre la insuficiencia renal, obviamente esta está causada por una proteinuria de cadenas ligeras, por la misma hipercalcemia, que van a producir la nefropatía por depósito de uratos, la glomerulopatía y amiloidea, que es rara, las pielonefritis. ¿Qué es lo que vamos a tener? A causa de que a la acción tóxica de los productos del tumor, productos de fragmento del ADN. A nivel de la anemia, esta se da por una mieloptisis, menor producción y mayor destrucción, y sabemos que esta tiene que ver con la expansión tumoral, producción de factores inhibidores y de anticuerpos por las células tumorales. Bueno, las infecciones ya habíamos dicho que tiene que ver con estas hipogamaglobulinemias, menor emigración de neutrófilos, hay una caída, hay una neutropenia, menor producción debido a la supresión inducida por el tumor, ¿no? Obviamente hay un catabolismo exagerado de la inmunoglobulina G, productos del tumor, es decir,
van a ser consumidas todas las demás células de la línea mieloide, de la línea linfoide, los megacariocitos. Entonces, eso permite de que el sistema inmune se deprima, se caigan los neutrófilos, por ende avance la infección. Los síntomas neurológicos es ya un tanto estadio avanzado, que vamos a encontrar que hiperviscosidad, crioglobulina, depósitos de amiloides, y esta va a estar dada obviamente por las propiedades de componentes M de las cadenas ligeras. También estos síntomas neurológicos se van a expresar gracias a la presencia de calcio elevado en la sangre, las hipercalcemias, y también van a haber síntomas neurológicos por la comprensión de la médula espinal, es decir, empiezan a aplastarse entre vértebras, los cartílagos empiezan a destruirse y esta comprensión de la médula produce estos síntomas neurológicos, que son productos del tumor. Hemorragias. Bueno, hablamos de cuadros de anemias y plaquetopenias, ¿no? Y esto tiene que ver con la interferencia con todos los factores de coagulación, las lesiones amiloideas de los endotelios, la disfunción plaquetaria. Muchas veces, cuando estamos con una plaquetopenia severa, en este caso no solamente periférica, sino también a nivel central en médula, sabemos que esto va a ser producto del tumor, donde los anticuerpos, como contra los factores de la coagulación, se producen las cadenas ligeras, hay el revestimiento de las plaquetas por anticuerpos y obviamente eso acelera pues la destrucción de ella y por ende las plaquetopenias. Y bueno, vamos a encontrar masas tumorales, esto significa pues la expansión de los plasmocitos. Las manifestaciones clínicas un poquito ya ordenándonos en la secuencia, cuál es el mecanismo patológico, cuál es su consecuencia, sus síntomas y sus signos. A la cabeza habíamos dicho el dolor óseo, ¿no? ¿Por qué se va a dar? Ya sabemos que es por el factor activador del osteoclasto. Se van a destruir los huesos, vamos a encontrar hipercalcemia en la sangre. Por lo que viene el paciente es dolor óseo, dolor óseo, dolor óseo. ¿Y cómo yo puedo diferenciar dolor óseo con un cuadro de osteoporosis o una artritis reumatoide, que es lo que relaciona? Obviamente el paciente se va a tocar los huesos largos como es el húmero, es el fémur, el cráneo, entonces me está agarrando huesos, ¿no? Anorexia, obvio, náuseas, vómitos, constipación, obnubilación. Y muchas veces pueden tener fracturas patológicas de manera espontánea. ¿De acuerdo? En relación a los excesos de las células plasmocíticas en la médula ósea, habíamos dicho que estas van a producir anemias normocrómicas, neutropenias, anticuerpos anormales y trombocitopenias. La caída total de las tres células. ¿Por qué? Porque hay una destrucción total, o mejor dicho, hay una proliferación total de estas células plasmáticas en la médula ósea. ¿Y qué síntomas vamos a tener a consecuencia de esto? Abstenio, palpitaciones, debilidad, acúgenos, vértigo, fosfógenos, irritabilidad, la propensión a las infecciones, obviamente cuando hay neutropenias, ¿no? Y dentro del cuadro de anemia vamos a encontrar palidez, taquicardia, taquimia, y dentro de la caída de los neutrófilos, la fiebre, y dentro de la caída de eh, las trombocitopenias, las famosas hemorragias, que se van a manifestar al inicio con petequias, hemorragias, llamas retinales, propio de la caída de estas plaquetas, ¿no? Entonces vamos a tener estas petequias y estas equimosis como signos. Nos vamos a la eliminación de orina de estas cadenas ligeras. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Vamos a encontrar insuficiencia renal, proteína de Benson-Jones. Los síntomas es la oliguria, la nicturia, el fetor urémico. Y como signos vamos a tener edema y acidos. Y por último, la infiltración por el mieloma, ¿no? Es decir, a nivel de la médula. ¿Qué vamos a tener? Compresión radicular, síntomas, parestesia, debilidad y signos, rigidez y paraplegia. Entonces, estamos viendo según la fisiopatología, estamos viendo cómo son los mecanismos patogénicos, cuáles son sus consecuencias, cuáles son sus signos y sus síntomas.
estos pacientes muy característicos, chicos, les va a llegar nuevamente doloroso, doloroso, doloroso. No se olviden de ello, esta resaltada en negrita es el principal síntoma por la cual van a llegar a nuestras manos y hay que tomarlo con pinzas. Muy bien, entonces en estos pacientes estamos viendo por porcentajes cómo se van a ir expresando el cuadro en general, ¿no? Vemos que va a haber pérdida de peso, toda neoplasia, no olviden, produce pérdida de peso. Hay hepatomegalia solo un 20%, esplenomegalia un 10%, plasmocitomas en cualquier localización, las fiebres de 2 a 4 dependiendo si hay un cuadro febril, ¿no? Ahora, a nivel de laboratorio, esto se va a dar de acuerdo al plan de trabajo como uno establece. ¿Qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es lo que me va a ayudar a determinar al inicio la probabilidad de un mieloma múltiple y luego cómo voy a confirmar? Sabemos que tenemos que tener el hemograma a la mano, ¿no? El hemograma en la mano, la máquina automatizada me va a decir que las 3 series están caídas. Hasta ahí yo ya estoy más que convencido, ya aprendí, es una neoplasia que produce la caída de las 3 series. Pero aquí lo que va a marcar diferencia, chicos, es la interpretación del perfil de sangre. Donde ustedes estén, siempre tengan que exigir la información del perfil de sangre. ¿Por qué? Porque los equipos están parametrados solamente para ver células normales. Las anormales las van a pasar desapercibidos y eso va a jugar en contra nuestra. En este perfil de sangre, ¿qué es lo que voy a visualizar? El famoso fenómeno de Rowles. ¿Y qué es el famoso fenómeno de Rowles? Es pila y moneda. Que hoy más adelante les voy a enseñar la imagen, pero ya les voy comentando. Un segundito, voy a conectar mi cargador, permítanme. Listo, muchas gracias. Entonces, ¿qué es el fenómeno de Rowles, no? El fenómeno de Rowles es cuando los hematíes propios de la presencia de estos osteoblastos hacen de que sus cargas negativas positivas se neutralicen y por ende ya no se repelan. ¿Qué van a pasar? Se van a empezar a unir una tras otra y van a formar literalmente, ¿no? Figuitas en moneda, que vamos a verlas en foto. Y si yo veo eso en mi lámina periférica y yo le informo, ¿no? Les pongo lámina periférica, presencia del fenómeno de Rowles. Claro, el fenómeno de Rowles no es patognomónico para mieloma múltiple, pero a la suma de todos los signos y síntomas y los exámenes que voy a ir expresando, pues es válido para inclinar la balanza para el mieloma múltiple, ¿va? La velocidad de segmentación globular es acelerada, uno dice, pero hay muchas patologías en donde yo puedo encontrarlo incrementado, es correcto, y es lo que es muy característico. Las radiografías me van a dar estas lesiones osteolíticas redondas que son únicas para MN. No existen otra patología, y también lo vamos a ver en imágenes más adelante, son imágenes redonditas. Y estas pueden haber en pequeñas o en grandes cantidades dependiendo en qué estadio me llegue el paciente. Obviamente, pues hay una osteopenia. La medición obligatoria, pues, ¿no? De la proteína monoclonal se va a apreciar tanto en orina y o en sangre. El proteinograma, donde vamos a encontrar la banda monoclonal, que es la IgG. Las tomografías axiales computarizadas me van a permitir ver el plasmocitoma y el gol estándar, ¿no? El que me va a determinar ya el diagnóstico final es la biopsia y aspirado de médula ósea, donde vamos a visualizar a estas células plasmáticas. Entonces, si yo tengo claro qué es lo que estoy buscando, voy a armar bien mi plan de trabajo y voy a ir direccionando para inclinar mi balanza y decir, este positivo, positivo y positivo, entonces ya puedo decir, descartar mieloma múltiple hasta que se demuestre por el aspirado y la biopsia de médula ósea. Muy bien, continuamos.
Aquí está, ¿no? El famoso fenómeno de Rhodes. Ahí está la flechita indicándole cómo los hematíes se van a ir una tras otra, van a formar esa pilita y moneda, y esto es gracias a la presencia de estas sustancias que es el osteoclasto que anulan las cargas negativas positivas, porque eso es lo que tienen fisiológicamente los hematíes, carga negativa positiva que hacen que los hematíes se retenen y siempre están así, ¿no? Dispersos, nunca juntos. Pero estas pilitas en moneda se da en los miomas múltiples y en otras patologías también, ¿no? Y llamamos esto fenómeno de Rhodes. Aquí también una imagen un poquito más laxa, también vemos cómo se van formando estas pilitas en moneda en gran escala. ¿Bien? Ok, a propósito de, ¿no? Para ubicarme dónde se encuentra este plasmocitoma, les pongo esta hematopoiesis, que es un resumen de una hematopoiesis completa. Ojo, tenemos a la cabeza que el esfínter, la célula madre. Sabemos que esta célula madre, a su vez, tiene sus dos células hijas. Una es de la línea, un segundo, que no me ayuda, perdonen, a la línea, a la célula madre mieloide y la célula madre linfoide. La célula madre mieloide compone promedio de 80-85% de la totalidad de la médula ósea, mientras que en la línea linfoide solamente un 10 o un 15%. ¿Por qué? Porque de estas células linfoides madurativos solamente vamos a tener a los linfocitos que están aquí, ¿no? Vamos a tener solo al linfocito. Mientras que de esta hijita mieloide, pero que le va a caracterizar con las presencias de gránulos, y vemos aquí el mieloblasto, porque de esta se desprenden los eritroblastos, que son los hematíes, los megacariocitos, que son las plaquetas, y los mieloblastos, donde vamos a tener todas las células que van a presentar gránulos, como son los eosinófilos, los basófilos, los neutrófilos y los monocitos. Es decir, la totalidad de lo que conocemos nosotros como célula diferencial, la línea roja, plaquetas, está en la célula madre mieloide, mientras que en la linfoide solo los linfocitos. Pero ojo, habíamos dicho que estos plasmocitos o células plasmáticas eran precursores de los linfocitos B. Y aquí está. Y la gráfica a veces nos ayuda a recordar mejor cómo es la definición de ciertas patologías, ¿no? Entonces, si vemos y decimos, ¿no? Que es un mieloma múltiple, son las células plasmáticas, precursora de los linfocitos B, pero en este caso hablamos de células mutadas, ¿no? Translocadas. Recuerden que el plasmocito nunca sale de la médula ósea, esta pertenece a la médula ósea, nunca va a salir a la periferia, compone un 1% de la totalidad de la médula ósea fisiológica, por ende, es esta la que va a sufrir la mutación para desarrollar mieloma múltiple. En esta imagen yo lo que les he traído es un aspirado de médula ósea de un paciente real y vemos en la flechita cómo estos plasmocitos se mutan, ¿no? Si bien es cierto, el núcleo siempre se conserva ladeado, pero su citoplasma es altísimo. Vemos esta única célula, ¿cuántos núcleos tiene? 1, 2. Eso nos indica mal pronóstico. Aquí vemos otro plasmocitoma, otro plasmocitoma, otro plasmocitoma, otro, 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 otro. Entonces, yo les había dicho al inicio que para encontrar un plasmocito fisiológico, uno, como hay un 1%, yo tengo que buscar en varias láminas. En este caso, como está proliferado, como está invadido, lo veo en cantidad, en una sola, esto es un campo, ¿no? Veo un solo campo, más de 10. Entonces, para mí esto es mieloma múltiple y al encontrar la bilobulación, como vemos acá, eso nos indica mal pronóstico, que no tiene sentido darle algún tipo de tratamiento, sino algún paliativo y darle calidad de vida, ¿va? Entonces, aquí ya lo que vemos en libros, ¿no? Cómo es la composición de un plasmocitoma,
Estas son las famosas vacuolas que están en el citoplasma. Como podemos encontrar hasta 3 núcleos, lo cual para nosotros es un pésimo pronóstico. Y bueno, nos determina no solamente el mieloma múltiple, sino que no tiene sentido, pues, ¿no? Darle algún tratamiento porque no vamos a poder hacer nada. Entonces, ahí lo que se busca es calidad de vida. Este es otro hemograma, es un aspirado de médula ósea, donde vemos este plasmocito binucleado, ¿no? Está aquí, binucleado, entonces también nos indica mal pronóstico. Todos los demás también son plasmocitos. Vemos aquí estas células wrapper, de donde se van a ver las vacuolas, los nucleolos, pero todo lo que estamos viendo, todos son plasmocitomas, ¿no? Por donde lo veamos, siempre lo que va a conservar el núcleo radiado, 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 o sea, hacia un extremo, siempre va a conservar. Aquí vemos una bilobulación. Entonces, la muestra de la médula ósea con adecuada cantidad de espículas es cuando vemos las células, esas son las espículas. Esta es una paciente femenina de 48 años y uno dice, pero doctora, usted dijo paciente de la tercera edad, mayor de 65 y este casito es del 13 de agosto de 2016, donde nos lleva esta paciente femenino de 48 años, ¿no? Y que se vio en su aspirado de médula ósea. La infiltración por células plasmáticas en un 90%, es decir, la totalidad de las células de la médula son por células plasmáticas. Aquí hablamos de un estadio sumamente avanzado, ¿no? Sumamente tardío, ¿no? Con marcados signos de qué, ¿no? De atipicidad morfológica variada, la vacuolización de citoplasmas, pérdidas de basofilias, de citoplasma, cromatina nuclear laxa. La conclusión, médula ósea infiltrada por mieloma múltiple. ¿Y cuál es nuestro plan de trabajo en estos pacientes? Pedimos, obviamente, proteínas totales y fraccionadas, proteinograma electroforético, habíamos dicho tanto en suero como en orina, la cuantificación de las inmunoglobulinas. Pero a la cabeza, ¿cuál era? La letra G, ¿no? Porque tenía el 55% en relación a la A y a la M, y la M para hacer un diagnóstico diferencial. La cuantificación de las cadenas livianas, tanto en suero en orina, la beta-2 microglobulina, las pruebas de función renal, el calcio, pues, ¿no? Para ver esa hipercalcemia y el ácido úrico. Y estas son las lesiones osteolíticas, ¿no? Y les he dicho que en el cráneo se ve muy bien, son lesiones redondas, tanto frontal como lateral. Vemos las lesiones redondas, esta pneumónica para el mieloma múltiple. Estas lesiones no las vamos a ver en otras patologías, chicos, así es que la memoria fotográfica tiene que ayudarnos siempre. ¿Y cuánto cuesta una radiografía de cráneo en cualquier lugar hospital del estado? 15 soles, no más de 20 soles. ¿Cuánto cuesta un hemograma? 11 soles. Entonces, no hay pretexto, ¿no? Para no solicitarlo y tener un punto de partida para evaluar con mucha prudencia estos pacientes y canalizarlos a hematología para su manejo respectivo. La electroforesis lo que nos va a ayudar a determinar es cómo se van a fraccionar estas proteínas, ¿no? Hablamos de proteínas totales, hay que conocer la albúmina, existe la albúmina monoglobulina, alfa 2 globulina, beta globulina y gamma globulina. Aquí lo que ustedes tienen son parámetros normales. Y vemos que la albúmina pues se lleva la totalidad y vemos que los demás son cantidades mínimas, ¿no? Entonces vemos que la mayor parte es la albúmina. Aquí tenemos normal, sabemos que la albúmina se lleva el porcentaje mayor, mientras que todas las demás en 0 punto tanto, pero cuando nos encontramos con esta gamapatía policlonal, entonces nos está determinando de alguna manera u otra la patología. Y aquí estamos viendo una gamapatía también monoclonal, en este caso la gamma. ¿Cómo se determinan estas proteínas M? ¿Cómo se determina en gráfica? Cuando se supone que la gamma no puede exceder el valor de la nube. Y también la podemos tener en bandas, ¿no?
Ahora, sí existen estos criterios. Criterios mayores o criterios menores. ¿Cómo es que yo puedo empezar a tomar decisiones? Dentro de los criterios mayores, obviamente está el plasmocitoma en la biopsia tisular, la celularidad plasmática en la médula ósea por encima del 30%, el pico monoclonal sérico superior a 3.5 gramos de decilitros, si es que es IgG, que es la más frecuente, 2 gramos de decilitros si es IgA, o una proteinuria de cadena ligera superior a 1 gramo al litro. Dentro de los criterios menores tenemos primero la celularidad plasmática en médula ósea entre 10 y 30%, pico monoclonal inferior al considerado como criterio mayor, lesiones osteolíticas radiológicas como hemos visto en el cráneo, la disminución de las inmunoglobulinas normales. Entonces, ¿qué me dice, no? Que esta se requiere un criterio mayor más un criterio menor. O también tres criterios menores que incluyan el uno y el 2. El diagnóstico diferencial se va a dar obviamente con la macroglobulinemia de Waldenström, que son enfermedades de cadenas pesadas, también están las amiloidosis, las osteoporosis de causas desconocidas, entre otros. Ahora, ya lo que habíamos visto, ¿no? Tanto los criterios mayores y los criterios mayores que vienen a ser lo mismo. Para el diagnóstico es importante saber, entender que siempre va a prevalecer la parte clínica, ¿no? Por eso, importantísimo desde la anamnesis, la filiación, la edad, el sexo, la ocupación, porque sabemos que esto es una cuestión ocupacional. Ahora, ¿por qué había crecido a lo largo de estos 10, 15, 20 años en pacientes jóvenes? Y les voy a dar la razón. Sabemos que uno de los componentes que ocasiona mieloma múltiple, y no lo he visto expresado en la diapo, es eh, el famoso químico como es el benceno. Perdón, el famoso el componente químico como el benceno. Y ustedes dirán, ¿qué es el benceno? El benceno se encuentra en muchas cosas que usamos del día a día. Por ejemplo, los que pintan, ¿no? Los que son pintores. Pintan edificios, casas, y esa es su profesión. Y no lo hacen en un día, 2 días, sino durante a lo largo de su vida, durante años. ¿Y a qué están expuestos estos tipos de pacientes? Están expuestos a, obviamente, este componente puro que es el benceno. Y ¿qué otra cosa más? Que cuando se van a retirar de la pintura de la mano usan un famoso líquido que se llama benzina, que es puro benceno. Imagínense del día a día, ¿no? Pintar, exponerse, quitarse, exponerse. La piel tiene poros que absorbe y absorbe a medida que uno lo va exponiendo. Entonces, hay jóvenes, muy jóvenes, adolescentes, ustedes deben haber visto alguna vez antes de la pandemia, que en cartulina, con pinturas de aerosol, hacen unas obras de artes, ¿no? Los famosos grafitis. Estos chicos no solamente están exponiéndose a nivel dérmico, sino también a nivel inhalatorio. Es decir, estos aerosoles están siendo absorbidos por la vía respiratoria y por la vía dérmica, ¿no? Incluso muchas veces por el paladar, la parte mucosa. Y si uno sabe de que estos chicos están expuestos al benceno, entonces la sospecha inmensa de que desarrolle MM es inmensa, ¿no? Lo otro es que cuando los jóvenes están en las chacras, esparciendo estos plaguicidas, pesticidas, desde muy chicos, ¿no? Entonces no necesita que pasen 5 años para desarrollar MM. Por eso la historia clínica es importante, determinar su ocupación, a qué ha estado expuesto. Entonces, no dejar pasar ese dato, por favor. Y también, obviamente, la epidemiología geográfica de dónde proviene. El examen físico, la parte clínica, el hecho que yo pueda evaluar bien la parte ósea, es fundamental. Entonces, aquí hay una triada diagnóstica clásica, ¿no? Que es la plasmocitosis medular, pero para eso se requiere la ciudad médula ósea. Las lesiones osteolíticas, como ya le dije, con una simple radiografía de cráneo, que tiene una mejor visualización.
y los componentes M en suero o en orina, o en ambos, en una paraproteinemia o una paraproteinuria, que se puede hacer por una electroforesis más una inmunoelectroforesis. Entonces, con estos elementos, yo puedo empezar a diagnosticar de una manera bastante puntual y responsable lo que es el virus. Nuevamente, una imagen compatible a ello, vemos la bilobulación, en este caso no solamente la bilobulación, sino los nucleolos en todo el citoplasma, ¿no? Aquí hay otro con 3 nucleolos, una radiografía de cráneo, donde también se van a expresar con mucha claridad las lesiones específicas, que son características solamente para pacientes en. Nuevamente, como vamos a ver, el suero normal o el suero del paciente, el mieloma múltiple, la detección de estas proteínas. Bueno, ¿cómo es que se van a manifestar a lo largo del tiempo? Hablamos que es una enfermedad de años, hay una preclínica obviamente silenciosa, ¿no? Donde empieza a avanzar la enfermedad. Ya cuando estamos en la fase sintomática es un poco tardío, vamos a encontrar todo absolutamente aumentado. Y la fase agresiva terminal, donde vamos a tener la pancitopenia, pneumocitomas extramedulares, que se van a dar, estamos hablando, la patología crece en años silenciosamente, la parte sintomática se van a dar en meses y obviamente esta parte final se van a dar en semanas, ¿no? Así es que ya hemos dicho, es una enfermedad, chicos, que no se cura, pero dependiendo del estado en que vive el paciente, lo que se da es, lo que se trata de hacer es calidad de vida. El tratamiento, nuevamente, ¿no? Si bien es cierto, se pensaba mucho en uno solo, pero durante décadas el tratamiento convencional fue Melphalan, prednisona, con una tasa de respuesta solo del 50%. Pero vemos que actualmente el tratamiento de elección en pacientes menores de 65 años, candidatos a trasplante autólogo de médula ósea, es la famosa Mintisib, más el doxorubicina y la dexametasona. Y ahora, más recientemente, la talidomina más la dexametasona han demostrado una tasa de respuesta mayor al 75% en pacientes con mielomas refractarios al tratamiento convencional. Y se sigue investigando, se sigue investigando, se sigue postulando, porque cada paciente es tan individual que no podemos encasillarlos en un tratamiento específico, ¿no? Los pronósticos, como hemos visto, sin tratamiento, la supervivencia de vida son 7 meses. Con tratamiento, con quimioterapia, la supervivencia de vida es de 3 a 5 años. Y en pacientes que logran la remisión pueden sobrevivir de 5 a 10 años. ¿Va? Ahora, se considera remisión completa a la ausencia de la paraproteína en el suero y orina, mantenida un mínimo de 6 semanas, y la desaparición de los plasmocitomas, existencia de menos del 5% de la célula plasmática en la médula ósea, y la estabilización del número y tamaño de lesiones sostenidas. Lamentablemente, los casos que nos llegan a nosotros a nivel de Perú son demasiado tardíos, chicos, así es que esta revisión completa es absolutamente, prácticamente nula, ¿no? Estamos más que nada en el tema del tratamiento con quimioterapia siempre y cuando no tengamos esta bilobulación, pero si tenemos la bilobulación, ya hemos dicho, al pronóstico, entonces lo que buscamos es calidad de vida. ¿Cómo vamos a prevenir? ¿No? Ese es un dilema que tenemos que tenerlo con nosotros y ya conociendo cómo se desarrolla esta enfermedad, pues empezar desde muy jóvenes a de alguna manera u otra evitar, ¿no? Entonces la única prevención consiste en evitar algunos factores de riesgo que se han mencionado relacionado con la patología, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos ayudar a las personas que usan plaguicida o usan insecticida? Entonces, aquí hay un ejemplo, ¿no? Utilizar esas avionetas donde esparces y te alejas, ¿no? Hacerlo de manera directa, que se ponen a la espalda del galón y empiezan a esparcir, pues
están inhalando todo, ¿no? Y las radiografías evitarlas, solamente usarlas de manera única y necesaria y tratar de evitar de alguna manera u otra, ¿no? El tema de los pintores, qué pena, no utilizan indumentaria, no usan protectores para evitar el contacto de las pinturas, el del seno, mascarillas, no se usa, pues, ¿no? Porque desconocen, piensan que no les va a hacer daño. Entonces está en nosotros educar a la población y dependiendo qué ocupación estén haciendo, siempre pedirles que traten de protegerse en la medida de las posibilidades. Claro, acá tiene que ver mucho las empresas, ¿no? Lo que se llama las enfermedades ocupacionales, como deben de protegerlos y cuidarlos. Ok, eso ha sido en relación a mieloma múltiple. La macroglobulinemia o la enfermedad de Waldenström es bastante chiquitita, chicos, porque es muy puntual. Así es que un poquito de fuerza, voluntad, para solamente entender de qué estamos hablando. Bueno, lleva el nombre de quien lo ha creado, ¿no? Jan Waldenström, que nació en 1906 y falleció en el 96. Fue el primero en identificar en 1944. Y en honor a eso, pues lleva su nombre, ¿no? ¿Y qué es, no? Llamado de la macroglobulinemia de Waldenström o linfoma linfoplasmocítico porque tiene esa morfología. Y por ello se relaciona mucho a este mieloma múltiple, ¿no? Porque es un plasmocitoma y en este caso es un linfoplasmocitoma. Es un cáncer de la sangre poco común y de bajo grado de malignidad. Esa es en todo caso la diferencia entre uno y otro. La progresión es lenta, es tratable con tratamientos disponibles, pero no es curable. Bueno, ahí son los dos iguales, ¿no? Se producen en grandes cantidades de una proteína llamada inmunoglobulina E. Pues habíamos visto que en el cuadro para mieloma múltiple, inmunoglobulina M0.5 era nada, ¿no? Pero para esta solamente es inmunoglobulina M y ahí vemos lo que es la diferenciación entre uno y otro. También llamado macroglobulina. Las inmunoglobulinas, llamadas a veces gamma globulinas, son proteínas que ayudan al cuerpo a combatir las infecciones. Entonces, la primera diferenciación tenemos que aquí solamente vamos a encontrar la inmunoglobulina. Entonces, esta es la fisiopatología. Va a estar relacionada desde la parte linfoblástica, también tiene que ver mucho con el tema de un reordenamiento de los genes de las inmunoglobulinas, que indican que las células clonogénicas del Waldenström es un linfocito B que han sufrido intermutación somática, pero que es incapaz de llevar a cabo el proceso de cambio de clases con preferencia de ciertos segmentos. Entonces, vemos que estas células de en este caso de la enfermedad de Waldenström acumulan mutaciones en numerosos genes. Y obviamente vemos los diferentes genes desde el TAP2 en 23%, el CXCR4 en el 20%. Entonces, esa es otra diferenciación entre el mieloma múltiple y la enfermedad de Waldenström. Ahora, ¿cuál es el criterio diagnóstico? Ya sabemos, ¿no? El inmunoglobulina E. Punto. Y obviamente las características celulares de esta patología, que viene a ser el linfoma linfoplasmocitoide. ¿Qué es, no? Es la infiltración medular ósea, pero por linfoma linfoplasmocitoide. Lo otro es solamente plasmocitoides. Aquí, si el plasmocito tiene un núcleo ladeado, este tiene solo un núcleo, pero céntrico, porque se va a parecer más a un linfocito. Su predominio intratrabecular, sus criterios son imprescindibles. En ocasiones hay un linfoma linfoplasmocitoide extramedular, es decir, que podemos incluso encontrarlo en el ganglio. Y en este caso hay que destacar otros tipos de linfoma que son a marginal, que son los linfomas no Hodgkin. Ahora, a nivel de inmunofenotipo de linfoma linfoplasmocítico, nuevamente vamos a encontrar inmunoglobulina M positivo,
antígenos B positivos, porque estamos hablando nuevamente de la línea de los linfocitos, como CD19, CD20, CD22, CD79. Lo que hacemos aquí es la citometría de flujo para determinar esta línea. Luego, de 5 al 20% de los casos son CD5 positivos y hay que indiferenciarlos de los linfomas MAC. Aquí ya un poquito que involucramos y tratamos de también diferenciarlos con los linfomas no Hodgkin. ¿Qué pruebas diagnósticas vamos a pedir? A la cabeza el hemograma, ¿no? Definitivamente. Pruebas bioquímicas como beta-2-nitroglobulina, las coagulaciones, siempre el tema de la velocidad de sedimentación sanguínea, la biopsia de médula ósea, y en este caso, como está involucrado los ganglios, vamos a buscar primero la presencia de ganglios y hacer la biopsia de estos ganglios, la inmunoelectroforesis con inmunofijación de sangre y orina de 24 horas, las crioglubulinas, las crioglobulinas, descartar si es que es un paciente que está involucrado o está en el acto con un paciente con VIH, hepatitis B, hepatitis C, la tomografía tóraco-abdominopélvico para ver si hay ganglios internos que no sean visibles o no sean palpables. La serie ósea descartar lesiones osteolíticas para como un cuadro diferencial con el mieloma múltiple. Si encontramos estas lesiones osteolíticas, descarta de que sea una enfermedad de Waldenström, ¿no? Sabemos que las lesiones osteolíticas es patognomónica para mieloma múltiple. Y bueno, el examen oftalmoscópico porque sabemos de que hay lesiones a nivel de la mácula oftálmica. Los síntomas derivados tenemos desde las anemias, que también lo hay en mieloma múltiple, anorexia, astenia, pérdida de peso que también es compatible, también podemos encontrar hepatomegalia, esplenomegalia, igual que en MM. La gingivomorragia, la epistasis, el síndrome purpúrico es por la plaquetopenia. Los síntomas derivados de la hipercoagulabilidad tienen que ver con la ambliopía y cambios retinarios, el mareo, las parestesias en las extremidades caras, insuficiencia cardíaca, la diatesis hemorrágica. Síntomas derivados de la crioglobulinemia son las púrpuras vasculares y las necrosis altas. Entonces, hay diferencia en los cuadros clínicos definitivamente, ¿no? Lo que va a prevalecer en este caso para estos pacientes con la enfermedad de Waldenström son los cuadros de anemia, mientras que en los pacientes con mieloma múltiple va a prevalecer el dolor óseo en conjunto, luego las anemias, pero va a prevalecer el dolor óseo. Aquí están las linfadenopatías, vemos claramente a nivel del cuello, a nivel del abdomen, las hepatomegalia o las esplenomegalías. Aquí está la gran diferencia en cómo nosotros vemos estas proliferaciones de células linfoplasmocitoides. Habíamos dicho, ¿no? Que los plasmocitomas de mieloma múltiple, núcleo radiado, citoplasma amplio. Y sin embargo, para la enfermedad de Waldenström, linfoplasmocitoides porque son células unicelulares con citoplasma escaso y son ocupando en la parte céntrica, como lo vemos, ¿no? Entonces, esa es la gran diferenciación que tenemos entre una y otra morfológicamente hablando. Aquí también la macroglobulinemia en un mielograma, ¿no? Céntrico, ocupa más el núcleo, escaso citoplasma, entonces el aspecto maduro es más grande, se parece más a un linfocito, mientras que las células plasmáticas, obviamente un menor porcentaje. Este síndrome de hiperviscosidad tiene que ver con las anomalías neurológicas, alteraciones visuales, sangrados. Y el diagnóstico hay que determinarlo con tres fundamentos. Uno es la infiltración de la médula ósea por linfoma y linfoplasmocítico, como lo hemos visto en la imagen. Presencia, ya habíamos dicho, el componente monoclonal IgM en la sangre, la presencia de signos o síntomas derivados de los dos criterios anteriores. Ahora, las exploraciones esenciales para el diagnóstico es la biopsia ósea para demostrar esta infiltración linfomatosa. Tenemos el estudio a nivel de inmunofenotipificación por citometría de flujo.
Tenemos obviamente los citogenéticos y las pruebas moleculares. En la prueba analítica ya sabemos del hemograma, la bioquímica, el perfil renal, el perfil hepático, proteinograma en suero y en orina, estudios de la coagulación y muy importante el estudio de flotis, ¿no? El fondo de ojo ya hemos visto por la valoración de la hiperviscosidad y en este caso el TAC torácico para ver en las adenopatías y si es que tenemos alguna masa tumoral. Tratamiento, bueno, se han empleado desde el cloramucil, el ciclofosfamina y hay datos, ¿no?, que sugieren que los análogos de los nucleósidos como la fluorobardina o la claridina son también de utilidad. El anticuerpo monoclonal anti-CD20, que nos indica el uso del rituximab, puede producir respuestas excelentes, pero las manifestaciones clínicas atribuibles al síndrome de hiperviscosidad mejoran en ocasiones con plasmaferesis. ¿Qué cosa es una plasmaferesis? Es el recambio plasmático, ¿no? Donde voy a insertar o voy a transfundir plasma y voy a retirar el plasma del paciente. Pero es por una metodología por banco de sangre y que tiene que ver con un procedimiento invasivo y obviamente especializado. Bueno, entonces aquí en su cuadrito, así rapidito, ¿cuál es la diferencia entre mieloma múltiple y la enfermedad de Wallenstein? Las incidencias relativas en relación a las diferentes gamapatías monoclonales. Entonces, clarísimo, por preponderancia, para mieloma múltiple, ya sabemos, IgG, perdón, y para la macroglobinuria de Waldenström, las IgMs. Aquí están los diagnósticos diferenciales, cómo vamos a encontrar en el componente sanguíneo y el diagnóstico de esta gamatología monoclonal de significado indeterminado. Va desde cómo van a progresar hasta una enfermedad maligna, cómo desaparecen de manera espontánea y cómo permanecen estables, ¿no? Vemos aquí la diferenciación, cómo se da en un mieloma múltiple, en una macroglobulinemia de Waldenström, una enfermedad de las cadenas pesadas y amiloidosis primaria. Como un cuadro diferenciado, pero nosotros tenemos que prevalecer estas dos patologías, que es lo que nos interesa. Nuevamente, mieloma múltiple con el fenómeno de Rowlos. En la de Waldenström, obviamente, no se visualiza. En mieloma múltiple ya sabemos cómo es las características celulares, citoplasma amplio, núcleo ladeado, hay bilobulación. En el caso de Waldenström simplemente son escasos citoplasma y preponderancia en el núcleo. Bueno, espero haberles inyectado un poquito en relación a esta patología que es muy interesante, que tiene mucha información, pero resaltar lo más importante en la parte inicial, ¿no? Cuando llega el paciente, qué es lo que debo determinar y ir armando el plan de trabajo. Bien, bien chicos, espero haberlos ayudado con esta teoría y obviamente el examen es tipo caso clínico, así es que no creo que sea difícil que puedan responder de manera correcta. Confío mucho en sus capacidades de determinar, no se van a escapar, pues, ¿no?, estos tipos de pacientes cuando lleguen. No se olviden que no solamente es tercera edad y también hay que tomar mucho cuidado en los pacientes jóvenes. Listo, muchísimas gracias.